Vladimir Putin, un nombre que sin duda está envuelto en una espesa bruma de misterio, un nombre que por desgracia escuchamos muy a menudo debido a esta confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, un nombre que para muchos significa hoy en día el terror más absoluto y una amenaza sin precedentes para la Europa que conocemos. Pero cuidado, porque no siempre fue así, no siempre Vladimir Putin estuvo al otro lado del telón oscuro. Pero como digo, es un nombre envuelto en muchísimos enigmas, en muchísimas incógnitas. Y la primera de ellas es su ascenso al poder, y de eso precisamente vamos a hablar a continuación con nuestro buen amigo Hugo Fernández. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jorge, con ganas de estar otra vez aquí de nuevo contigo. Como ya he dicho, Hugo, un personaje realmente enigmático, y hoy precisamente quería hablar contigo de esto, de cómo Vladimir Putin es un nombre que nos tiene en jaque a todos y que pasó prácticamente, no voy a decir de no ser nadie, pero de ser una persona bastante anónima, a ser a eso, a la persona que hoy en día tiene detrás a toda Europa. Sí, a ser casi prácticamente, podríamos decir que yo creo que quien indirectamente casi manda en Europa, Jorge. Hugo, la pregunta del millón: si Vladimir Putin era una persona prácticamente anónima, ¿quién lo puso en el lugar que hoy ocupa? Pues difícil responder a la pregunta, Jorge, pero bueno, básicamente quien interesaba o a quien más interesaba que Putin fuese presidente de Rusia era al anterior presidente a él, ¿no? A Boris Yeltsin. Digamos que Yeltsin tuvo un mandato bastante complicado. Rusia en aquel momento, bueno, lo que era la URSS estaba prácticamente en descomposición después de Gorbachev, y Yeltsin tuvo un mandato bastante complicado, bastante difícil, con casi una reconstrucción completa del país, y ya un poco al final de su era, por decirlo de alguna manera, fue cuando nombra aquí a Putin como primer ministro suyo, un cargo además bastante denostado en aquella época, porque los primeros ministros que hubo antes de Putin duraron muy poco en el cargo. De hecho, toda la gente prácticamente en Rusia pensaba que Putin iba a ser algo parecido, ¿no? Que iba a estar ahí un poco tiempo y que iba a desaparecer un poco del panorama político de Rusia. Pero no, todo lo contrario. Fue quien luego sucedió a Yeltsin, ganó las elecciones, y de manera, que es lo que vamos a tratar ahora un poco más a fondo, de manera un poco siniestra, vamos a decirlo así de alguna manera. ¿Y por qué interesaba a Yeltsin que Putin fuese el sucesor? Pues básicamente porque no se destapase un caso de corrupción que se estaba investigando en aquel momento, que, bueno, salpicaba a Yeltsin y a la familia de Yeltsin, y en parte también a Putin. Y entonces fue, bueno, pues a quien Yeltsin indicó un poco con el dedo, de decir, tiene que ser este, porque como salga a la luz este caso de corrupción, pues probablemente acabe entre rejas yo y mi familia, y este tío me va a tapar. Y de hecho fue lo primero que hizo. Cuando llegó Putin al poder, lo primero que hizo fue pues cerrar el caso que estaba abierto contra Yeltsin, darle prácticamente como una inmunidad de todo aquel caso de corrupción, que si quieres, bueno, luego hablamos de que más o menos era la cosa, porque bueno, hubo bastante secretismo con ese tema. Y fue cuando se orquestó, por decirlo de alguna manera, lo que vamos a hablar ahora, estos atentados de falsa bandera, que lo que hicieron fue, lo que tú decías, pues catapultar a alguien que en aquel momento, en el panorama de Rusia, prácticamente no era nadie, a ser casi el omnipotente, ¿no? Que hoy manda en Rusia y prácticamente nos tiene subyugados a Europa, que es Vladimir Putin. Y es cierto, Hugo, lo que hemos escuchado en muchas noticias y documentales, que Vladimir Putin realmente de donde viene, donde aprendió todas sus estrategias, fue en el KGB, es decir, el servicio secreto de la antigua Unión Soviética. Sí, exacto. Yo sigo llamándolo la KGB, ¿eh? Yo creo que todo el mundo, todos los oyentes y tú también, Jorge, si hablamos de la KGB nos van a entender. La KGB, no sé, tuvo tanto tiempo ahí en el mundo, ¿no? Que ahora yo hasta se me hace raro llamarle la FSB.
Pero sí, él trabajó casi durante, creo que fueron 15 o 16 años como oficial de la inteligencia de la KGB, y de hecho, poco antes de ser nombrado primer ministro por Yeltsin en el 98, Yeltsin lo nombró pues director de la KGB, bueno, de aquella ya era la FSB, que era prácticamente, bueno, pues la inteligencia rusa, lo que sería equivalente a, yo qué sé, decir, pues la CIA en Estados Unidos o el MI6. Él básicamente era un hombre del ejército, era un hombre, no era un político al uso, por decirlo de alguna manera, como yo qué sé, como Menderev o como Yeltsin o como Gorbachev. Él, sin embargo, sí que llegó ahí a manos de Yeltsin y era quien tenía que estar ya predestinado a ser presidente, a sucederle a él. De hecho, cuando se suceden estos atentados de falsa bandera que vamos a hablar ahora, que fueron quienes catapultaron a Putin a ser presidente de Rusia, cuando se produjo el segundo atentado en Moscú, había una reunión de la... ¿cómo se llama esta organización? A ver si me sale el nombre. De la EPEC, me parece que se llama. Es como una organización que hay como pues de unos cuantos países en el Pacífico que, bueno, pues como que intercambian un poco economía y demás. Está Rusia, está Estados Unidos, está Australia, Nueva Zelanda. Y había una reunión bastante importante de la EPEC, y de hecho quien tenía que ir a acudir a esa reunión era Yeltsin, que era el que era presidente en aquel momento. Pero sin embargo Yeltsin le dice a Clinton que quien va a acudir a la reunión va a ser Putin, porque él está seguro que Putin va a ser el próximo presidente, cuando en aquel momento las elecciones a presidencia de Rusia casi quedaba todavía un año por delante. Pero Yeltsin ya sabía que Putin iba a ser el que le sucediese, y ya digo, quien también a él interesase que le sucediese, y probablemente a mucha gente de la KGB también interesaba que fuese Putin quien tomase las riendas del país. Todo viene por el caso Mavetex. No, ya digo, no es muy conocido, pero lo que ocurrió básicamente fue que en enero de 1999, cuando hablemos un poco de estos atentados de falsa bandera, ocurrieron en los meses de septiembre, en agosto, a finales de agosto y septiembre de ese mismo año del 99, pues en enero del 99 la policía de Suiza entra a hacer un registro a una constructora suiza bastante importante que se llamaba Mavetex. Bueno, pues se llevan de ahí documentación, se llevan ordenadores, se llevan un poco ahí básicamente todos los datos que tenía la empresa, y empiezan a descubrir una serie de sobornos que la empresa estaba dando a Yeltsin y familiares de Yeltsin directos por una serie de contratos los que esta empresa suiza se había beneficiado en Rusia, ¿no? Entonces lo que descubre la policía, básicamente, que involucra a Yeltsin, son una serie de pagos y sobre todo 2 tarjetas de crédito que están a nombre de las hijas de Yeltsin, que eran como tarjetas de crédito, digamos, nos puede sonar un poco en España el caso de las tarjetas Black, era algo parecido, era como unas tarjetas que se usaban básicamente para hacer viajes de negocios, pero ya lo que le llamó mucho la atención a la policía suiza fue la cantidad de dinero que había en esas tarjetas, que había de aquella más de 1 millón de francos suizos. A día de hoy eso pues a lo mejor puede ser casi 1.200.000 o 1.300.000 euros aproximadamente en cada tarjeta, y eso es un poco lo que levanta las sospechas de que ahí algo raro estaba pasando. Entonces la fiscal de ahí de Suiza, empieza a investigar este caso de Mavetex y estos pagos al gobierno de Yeltsin, y ella inmediatamente llama al fiscal de Moscú, digamos, al fiscal de Rusia, para decirle, oye, hemos encontrado esto que involucra al presidente. Y entonces parecía que como que el fiscal estaba bastante interesado en tirar un poco de la manta. Ella viaja a Rusia, dice que cuando llega allí nota un miedo tremendo, nota como que está siendo vigilada. De hecho, ella tenía un hotel reservado para reunirse con el fiscal, y dice que anula la reserva en el hotel porque tenía miedo que incluso le pasase algo, y lo que hace es alojarse aquella noche en la embajada de Suiza. Y cuando pasa esa noche y ve que el Cádiz que está tumbando un poco las cosas, ella se va de allí inmediatamente y deja un poco en manos también del fiscal de allí el caso. Pero fíjate, sospechosamente y misteriosamente, Jorge, al día siguiente salen unas imágenes que había tomado la KGB del fiscal, con 2 jovencitas en un hotel, que digamos que, vamos, lo acabó con su carrera de fiscal,
y prácticamente así fue como se fue un poco tapando ese caso de aquellos pagos extraños que se estaban dando entre Suiza y Rusia. De hecho, incluso al testaferro de Yeltsin se le detiene en Estados Unidos, se le lleva a Suiza a la cárcel, sale bajo fianza y desaparece, vuelve a Rusia, y inmediatamente cuando Putin llega al poder, este caso se para totalmente la investigación. Él decreta como esa especie de amnistía a Yeltsin y a todo lo que pueda involucrarse en investigar este caso, porque dicen que el propio Putin también estaba involucrado en estos pagos, y así es como, por eso te decía que interesaba que Putin llegase allí, porque este caso podía salpicar a muchos políticos, no solo a lo mejor quizá Yeltsin y Putin, sino muchos políticos que en aquella época estaban en esa transición de Rusia, de haber recibido pagos, sobornos. Bueno, de hecho, incluso el presidente Mavetex nunca negó que los hubiese sobornado. Lo que pasa es que él lo que alegaba es que en Suiza no existía ese delito, no existía el delito de soborno hacia un, digamos, dirigente extranjero. Entonces fue lo que él alegó, que no era delito eso, es decir, que estaba reconociendo que efectivamente había esos pagos a Yeltsin. Había una red ahí de sobornos que no interesaba que saliesen a la luz, y digamos que el elegido para taparlo fue Putin. Lamentablemente, hablar hoy en día de corrupción y asociarlo con Rusia, yo creo que no le sorprende prácticamente a nadie, ¿no? Hables con quien hables, te dicen que la gente normal allí no cobra mucho. No es que tampoco me atrevería a decir que vivan mal, no lo sé, no conozco a mucha gente de allí. Si alguien tiene información, bueno, por favor que nos la cuente, pero en definitiva ellos cobran muy poco, y las pocas familias que están arriba del todo, pues se lo llevan todo, ¿no? Se llevan esa cantidad de millones que luego de alguna manera, esto lo hemos visto también aquí en España o en la Costa Brava. Las grandes casas de lujo las estaban comprando antes de la guerra, pues todos los oligarcas rusos que venían para acá, ¿no? Las grandes fortunas que estaban instaladas aquí eran de ellos, es decir, ni siquiera nuestra. Como siempre, unos pocos tienen mucho, y los que realmente levantan el país, que son los trabajadores, bueno, pues no tienen prácticamente nada. Aunque esta imagen que acabo de dibujar también nos recuerda mucho a España. No, además, justamente lo que me dices, hoy en día, imagínate cómo está el panorama, pues si nos retrotraemos hasta el año 1999, cuando Rusia, lo que te decía, estaba prácticamente en reconstrucción, es lo que tú me estabas contando ahora mismo exactamente igual. Lo que pasó fue que, digamos que cuando se abandonó un poco el comunismo, el socialismo tan radical de Rusia, y empezaron las privatizaciones, lo que pasó fue que esas acciones, por decirlo de alguna manera, de esas empresas estatales se pusieron a la venta. La gente que tenía pocos recursos, que no tenía dinero, ¿qué hacía con esas acciones? Pues venderlas para conseguir dinero. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos oligarcas, lo que ahora llaman a los oligarcas rusos, compraron esas acciones muy baratas, y hubo mucha gente ahí que se hizo completamente de oro, Jorge, y siguen hoy siendo prácticamente los dueños del país. Pero claro, esa serie de favores al final, pues digamos de alguna manera tienes que pagarlos. Y ahí es donde ya empezamos a meternos en ya más altas estructuras ya del poder, y donde estaban involucrados pues toda esta gente, ¿no? No sé, vamos, yo no quiero imaginarme, no lo sé ni, pero no me quiero imaginar, por ejemplo, el patrimonio que puede tener una persona como Putin. Pero seguro que es muchísimo, Jorge. Y seguro que salió probablemente de estos negocios de cuando la época de Rusia, digamos, la apertura un poco al sistema, un poco más, entre comillas, vamos a ponerlo entre muchas comillas, un poco más liberal, ¿no? No puedo avanzar sin hacer mención a algo que antes me ha llamado mucho la atención, y es que has asociado la parte más siniestra de Vladimir Putin con un atentado terrorista. Bueno, más que un atentado, fueron una serie de atentados, Jorge. Fueron una serie de atentados que se dieron en el año 1999 en Rusia. Todo comenzó, digamos que fue por la invasión de una parte de Chechenia, del Dagestán. Hubo una pequeña invasión en esa provincia por un grupo de islamistas que luego, pues digamos que desencadenó la Segunda Guerra de Chechenia, ¿no? Entonces, esta primera pequeña invasión, que dicen que ya fue orquestada por Rusia para, digamos que catapultar ya la figura de Putin, provocó una serie de atentados en 3 ciudades rusas, en Buiznak, en Moscú y en Vozdok. Y a raíz de esos atentados fue cuando
prácticamente, digamos que fue Putin quien tomó el control de la guerra de Chechenia y de intentar erradicar esa amenaza terrorista, y fue cuando se catapultó su carrera. Pero esto empezó, fíjate, en el año 1999, en el mes de julio, hubo ya un periodista ruso que se llamaba Alexander Zilin, que escribió en el periódico, el Moskovskaya Pravda, escribió un artículo diciendo que le habían llegado unos informes filtrados del Kremlin que hablaban de que iba a haber una serie de atentados dentro de muy poco tiempo en Moscú, para socavar la credibilidad, bueno, más que nada, más que para socavar la credibilidad, digamos que para dar más fuerza al bando de Yeltsin que a sus, digamos, que a sus rivales políticos, ¿no? Porque además uno de los rivales políticos en la lucha por la presidencia era precisamente que en aquel momento era alcalde de Moscú, que era Yuri Luzkov, y además otro que había sido ex primer ministro, que se llamaba Primakov, eran los que, digamos, que se iban a enfrentar a Yeltsin, porque no era todavía Putin quien iba a ser el candidato, eran quienes se iban a enfrentar a Yeltsin en las próximas elecciones. Entonces ya le había llegado un documento filtrado diciendo que iba a haber una serie de atentados en Moscú que estaban organizados por el propio gobierno para catapultar un poco a Yeltsin y a Putin, ¿no? Nadie hizo caso a esta advertencia, y sin embargo poco tiempo después, el 31 de agosto del 99, estalla una bomba en un complejo comercial de Moscú, una bomba muy pequeñita, tenía casi, no llegaba ni al medio kilo de explosivo, tenían unos 300, 400 gramos, murieron 29 personas, bueno, no murió ninguna, fueron heridas 29 personas, y fue como una pequeña bomba muy pequeñita que hubo ahí al principio, no, entre comillas, no llamó mucho la atención por todo lo que vino después, porque luego el día 4 de septiembre, en Buinak, en una población de Rusia, a las 8 de la tarde, estalla un coche bomba cerca de un bloque de apartamentos. Este bloque de apartamentos además era donde se albergaba parte del ejército ruso y sus familias, y ahí sí que ya es un atentado que murieron 74 personas, hubo 133 heridos. Y inmediatamente después de este atentado, el mismo día, los vecinos descubren un coche bomba cargado, fíjate, con casi 2.700 kilos de explosivos, que no logra estallar porque precisamente por la alerta que dieron los vecinos, ¿no? Y entonces estas, digamos que fueron las dos primeras bombas, fueron aquí en Buinak, bueno, las dos primeras, una explotó, otra no, y luego ya fue cuando vinieron los atentados de Moscú, y ahí empieza un poco lo siniestro, lo curioso del caso, ¿no? Porque el día 9 de septiembre estalla una bomba a las 8 de la tarde en una planta baja de unos apartamentos, y esta bomba ya era bastante más potente, por ejemplo, que aquella que había estallado en el centro comercial, y aquí ya resultan muertas más de 100 personas, hubo también más de 100 heridos, y el portavoz de la KGB o de la FSB dijo que aquella bomba contenía dos sustancias explosivas, contenía TNT y contenía otra sustancia explosiva, además militar, que era el RDX. Cuando estalla esta bomba el día 9 de septiembre, poco después, ya el día siguiente, ya se toma como un atentado terrorista, y 3 días después, el 13 de septiembre, a las 5 de la mañana, estalla otra bomba en Moscú, en otro bloque de apartamentos, en la parte además del sótano también, como relativamente cerca a la anterior bomba, como unos 6 kilómetros aproximadamente. Fue la más mortífera de todas, porque de donde estalló era un bloque de edificios de ladrillo, y prácticamente no, lo derrulló entero. Ahí ya murieron más de 100 personas, hubo más de 200 heridos. Y ahí es cuando ya empieza lo siniestro de este asunto, cuando ya empieza un poco a saltar las alarmas de que si puede ser un atentado de falsa bandera. Porque cuando estallan estas dos primeras bombas en Rusia, en Moscú, hay un habitante de allí de Moscú, un empresario, tenía una pequeña empresa de construcción, se llamaba Achmed Goyachaev, y él llama a la policía para avisarles de que hay otras dos bombas en 2 edificios, ubicadas en la parte de abajo de 2 edificios. Entonces, cuando la policía acude a esos edificios, efectivamente había 2 bombas ahí preparadas para detonar, y lo que asegura este Gochillaev es que básicamente a él le había contratado un viejo conocido suyo, que era oficial de la KGB,
para alquilar una serie de bajos comerciales en Moscú para usar como digamos, como instalaciones de almacenamiento de la KGB. Entonces, cuando él empieza a percatarse de que esas bombas, esas dos primeras bombas estallan justo en esos edificios donde él había alquilado esos bajos para la KGB, es cuando un poco también le salta las alarmas y dice, a ver si me van a estar tendiendo aquí una trampa y me van a querer involucrar en esto. Entonces es cuando avisa a la policía de que hay esos otros dos explosivos, y cuando ya empieza a salir a la luz, digamos, que la KGB de alguna manera está metida en el asunto, Jorge, porque supuestamente, según él contaba, a él le pidieron alquilar esos edificios o esos bajos comerciales un exoficial de la KGB. Y al respecto de estas acusaciones sobre estos diversos atentados terroristas, ¿Putin alguna vez ha hecho mención, se ha dicho algo, ha hecho algún tipo de declaraciones, o como otros tantos líderes, bueno, pues se queda callado y que la gente vaya hablando? Sí, él dice que todas estas acusaciones que son todo tonterías y que, bueno, de hecho, luego posteriormente hubo un juicio, hubo bastantes, hubo creo que 7 imputados, algunos de ellos ya murieron, porque por ejemplo uno de los, también de los que digamos que eran los cabecillas del grupo terrorista, fue asesinado también por la KGB. Probablemente trabajase para la KGB, era Al-Katab, era digamos que un comandante del ejército islámico que empezó esa invasión en Dagestán. Dicen que ya trabajaba para la KGB cuando empezó la invasión, que ya estaba también todo preparado, y a él lo asesinan también lo asesinan en este caso con un agente nervioso, con Garsarin. Él vivía en Chechenia, pero se carteaba mucho con su madre, que vivía en Arabia Saudí. Entonces, quien servía de enlace, quien digamos pasaba el correo de la madre y él y demás, era un correo que se llamaba Alawin. Dicen, la KGB dice que consiguieron reclutarle a Alawin para que lo matase, aunque probablemente, ya te digo, muchos teóricos de la conspiración piensan que todos trabajaban para la KGB, y lo que hicieron fue una de esas cartas de la madre, pues envenenar la tinta con un gas nervioso, y resultó muerto. De hecho, él negó que estuviese implicado en esos atentados. Él siempre, cuando empezó esto, digamos que se sintió un poco quizá como el otro implicado, porque también llegaron a acusar a Gochiaev de que estuviese implicado en los atentados. Este desapareció, no se sabe qué fue de él, Jorge. Gochiaev piensan que puede haber huido a Turquía, pero se perdió el rastro totalmente. Pero de este otro Al-Katab, él llegó en su momento a decir que se iba a vengar de Rusia por todas las acciones que se estaba llevando en Chechenia, pero cuando empezaron a ver estos atentados, igual un poco quizá como el otro, oliéndose la tostada de que probablemente le iban a cargar con las culpas, inmediatamente él dijo que no tenía nada que ver, dijo que ellos amenazaban al ejército ruso, que era con quien estaban en guerra, no a civiles, porque recordemos que estas bombas que te estaba contando estallaron en bloques de apartamentos, Jorge. De hecho, la segunda bomba que estaba preparada para explotar en el camión bomba que no llegó a explosionar, estaba muy cerca de un hospital y de viviendas, es decir, estaban atentando contra civiles, no había militares entre las víctimas. Entonces él llegó incluso a desmarcarse de ahí diciendo que su guerra era contra el ejército ruso, no contra mujeres, niños o civiles. Y luego ya viene el caso de la última bomba que no llegó a explotar del día 22 de septiembre, y además fue incluso cuando ahí ya se cerró el caso. De hecho, ya no solo lo que tú me decías de cómo se defendía Putin de esto, diciéndote que eran tonterías, sino que incluso la Duma, en ese momento, cuando intentaban hacer investigaciones paralelas otros investigadores, cerró el claustro y está archivado como secreto todos estos atentados durante 75 años. Es decir, que hasta 2074 no se va a saber un poco qué pasó aquí, que probablemente ya los que estamos oyendo esto, muchos ya no estemos aquí a lo mejor en ese momento, pero llegaron a hacer un total secreto de sumario, por decirlo de alguna manera, Jorge. Y hablando de atentados terroristas, Hugo, recordarás que este 22 de marzo pasado hubo un atentado muy importante en el Crocus City Hall de Rusia, en esta especie de sala de conciertos donde, bueno, pues 145 personas fallecieron. Y hay quien dice hoy en día que este atentado también fue llevado a cabo por el gobierno de Vladimir Putin, aunque acusaron que sea Oriente Medio, que sea Ucrania, que sea el otro, que sea el de la moto.
Hay gente que dice, cuidado que no, que aquí detrás también está este señor. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí, Jorge. Yo de hecho voy mucho más allá y yo creo que a lo mejor soy yo muy conspiranoico y estas cosas, pero yo creo que a día de hoy no hay guerra entre Rusia y Ucrania. La hubo, quizá la hubo al principio, porque Rusia hubiese arrasado con Ucrania igual que Alemania arrasó en su día con Polonia. Yo creo que sí que hubo una guerra, hubo un conflicto que duró muy poco tiempo, quizá 1 o 2 meses, y ahora ese conflicto se está alargando en el tiempo, pero no hay ningún conflicto armado ahí. Yo estoy convencido, Jorge. De hecho, cuando ves imágenes de televisión, ya las pocas que te ponen, porque ya prácticamente no salen ni en televisión, pero yo recuerdo las últimas imágenes cuando salían los conflictos en Ucrania, que yo veía corresponsales de guerra que no parecía que estuviesen en un sitio que hubiese una guerra. Yo creo que aquí lo que se está enriqueciendo mucho es Putin, Rusia, Estados Unidos también le está sacando mucho beneficio a esta guerra de Ucrania, están asfixiando totalmente a Europa y a Ucrania la guerra también le viene bien, se están prácticamente enriqueciendo. Tú piensas además que Ucrania es un país extremadamente corrupto. Jorge, tú fíjate, si ya estamos en España, que aquí de corrupción sabemos un montón, Jorge. Pues digamos que en el ranking de percepción de la corrupción internacional, porque hay un ranking de esto, digamos que hay una puntuación entre 0 y 10, ¿no? Digamos que 0 es un país muy corrupto y un 10 es un país, pues, en el que prácticamente no hay corrupción. Pues fíjate, en España sacamos incluso hasta buena nota, tenemos un 6 de nota, un 6 de 10, y fíjate aquí en España todo lo que tenemos. Pues imagínate un país como Ucrania que saca una nota de un 3,6. Es decir, hay una corrupción, yo creo que después de Kosovo debe ser el país más corrupto de toda Europa. Y yo creo que es una cosa que se están enriqueciendo todos. Se están enriqueciendo todos de un conflicto que ni existe. Y yo creo que todos estos atentados, todo esto, está todo orquestado y todo organizado, Jorge. De hecho, quiero hablarte, antes de acabar, de este caso del azúcar de Raizán, porque me parece casi el caso, lo más mollar de esta serie de atentados que fue lo que catapultó a Putin al poder. Voy a ser muy breve porque a lo mejor tenemos poquito tiempo, pero quiero contarte este caso porque es el más sangrante de todo. Fue el 22 de septiembre del 99. Recordemos que la última explosión había sido el 16 de septiembre en Volgodovsk, aquella que ya habían como premonizado, ¿no? El día 13 de que iba a explotar ahí algo. Pero el día 22, en Raizán, en esta pequeña ciudad rusa, un vecino de repente ve a dos personas, a dos hombres, en un coche conducido por una mujer, pero había dos hombres que estaban descargando una serie de sacos a uno de los locales de la parte de abajo del edificio. Además, lo que le llamó la atención a este hombre también es que la matrícula del coche era falsa, además estaba bastante mal falsificada, tenía matrícula, digamos, de Moscú, pero le habían hecho como le habían pegado unas pegatinas para que pareciese un coche local, pero no tenía nada que ver. Entonces, claro, después de toda esta serie oleada de atentados que había en Rusia en aquel momento, pues bueno, lógicamente un comportamiento así te llama la atención. Él llama a la policía inmediatamente para decir que vio a esos hombres pues descargando unos sacos en un bajo de un edificio, y cuando llega allí la policía encuentra efectivamente 3 sacos de unos 50 kilos con un detonador y un temporizador programado para explotar a las 5 de la mañana. Igual prácticamente que todas las bombas que habían explotado anteriormente en Moscú y en Volgodovsk, que estaban programadas para esa hora, tenían la misma hora programada, las 5 de la mañana. Llaman a un artificiero, el artificiero pues bueno, desactiva aquella bomba y él usa como un analizador de gases para ver qué contenía exactamente aquellos sacos, y dice que detecta valores de RDX, el mismo tipo de explosivo que se había empleado en los otros atentados. Entonces, cuando sucede esto, se evacúa el edificio, prácticamente la ciudad de Raizán entra en pánico, se evacúa prácticamente a 30.000 residentes. Inmediatamente la policía cierra ferrocarril, aeropuertos, se empieza a poner barricadas en carreteras y demás. Cuando toman estos sacos y los llevan a digamos, como un centro de entrenamiento que había de explosivos a las afueras de la ciudad, dicen que intentan hacerlos detonar, pero no consiguen hacerlos detonar, no explotan, pero están seguros de que es RDX. De hecho, sale el propio Vladimir Putin, que de aquella, recordemos que era primer ministro de Yeltsin, dando total credibilidad a aquel desmantelamiento que hubo, aquel atentado
que pudo ser evitado diciendo que, bueno, que se había desarticulado ese atentado, que contenía RDX y que era un atentado que por fortuna consiguieron evitar. El día siguiente, el 23, hay una empleada del servicio telefónico de Raizam que interviene una llamada telefónica desde Moscú y que escucha una conversación que dice unas instrucciones algo así un poco extrañas. Dice algo así como que salgan de uno en uno porque hay patrullas por todas partes. Y resulta que cuando van a mirar a dónde iba esa llamada, resulta que esa llamada salía de la central de la KGB de Moscú. Entonces, cuando a estas personas, porque ya tenían los retratos robots según la descripción que dio este vecino, las consiguen capturar, eran 2 hombres y una mujer, se identifican como miembros de la KGB y entonces en ese momento la versión oficial cambia totalmente, Jorge, y resulta que aquello que contenía RDX ya no era RDX, era azúcar. Era azúcar, por eso te decía era azúcar de Raizam. Era azúcar y decían que era miembros de la KGB efectivamente, pero estaban haciendo como un simulacro y que habían preparado aquellos sacos con azúcar, que aquello no iba a explotar, pues un poco a ver cómo se reaccionaba y demás. Resulta que al parecer en el KGB nadie sabía nada de que estuviesen haciendo nada con azúcar de ningún tipo de simulacro. Además, incluso la delegación de la KGB de Raizam decía que cómo es que no les habían avisado a ellos de que iban a hacer un simulacro, y además un simulacro en un momento tan delicado como el que estaban viviendo, Jorge. Y aquello quedó como que aquello había sido azúcar, y efectivamente está demostrado a día de hoy que ese azúcar, entre comillas, lo colocaron allí 3 miembros de la KGB, porque además que la policía los atrapó. No se sabe qué fue de ellos, desaparecieron. Y además sabemos también que aquello no era azúcar porque hay digamos 2 testigos, vamos a llamar los testigos de primera mano. Uno fue quien precisamente consiguió desmantelar aquella bomba, que la desactivó, que se llamaba Yuri Tachenko, y él decía que no, que aquello era una bomba y que dentro había RDX, porque el medidor que él usaba para hacer las mediciones era totalmente preciso, era un instrumento además muy caro, costaba de aquella casi $20.000, y además tenía un mantenimiento muy estricto, había que hacerle pruebas cada muy poco tiempo, porque dentro tiene como una pequeña fuente radiactiva, Jorge, entonces tiene que funcionar a la perfección, porque esa pequeña fuente radiactiva puede ser incluso peligroso para los artificieros. Entonces dice que si aquello dio valores de que allí en aquellos sacos había RDX, es que no era azúcar, era RDX. Y luego después había también otro testigo, vamos a decir entre comillas, que fue Alexei Pinyaev. Alexei era un soldado que estaba encargado de custodiar o de vigilar las instalaciones donde guardaban el armamento, el ejército y demás, en aquella zona de y él, pues haciendo una inspección rutinaria con un compañero, entra en el almacén y ve unos sacos muy extraños que no habían visto antes, que están marcados con la palabra azúcar. Bueno, les llama un poco la atención, pero tampoco le da mucha más importancia, hasta que deciden coger un poco de aquel azúcar, como estaba en unos sacos, deciden coger un poco y se preparan un té. Entonces, cuando estaban tomando el té, dicen que tenían un sabor muy extraño, muy raro ese té. Entonces, pensando que podía ser quizá a lo mejor salitre en vez de azúcar, cuando se lo llevan al comandante del pelotón y lo analizan un zapador, dice que no, que aquello era RDX. Luego después hubo además una serie de polémicas con esto, porque al parecer la prensa rusa pro Yeltsin y Putin acusó a Novaya Gazeta, que fue la que sacó esta noticia, de que era mentira, de que no había ningún Alexei Pinkayev en aquel ejército. Luego al parecer sí que existía este Alexei Pinkayev, y él decía que es que le habían pagado para contar aquella historia del azúcar y demás. Entonces aquí yo creo que es ya cuando se desmorona todo este caso, porque es lo que te digo, es que pillaron con las manos en la masa, colocando de comillas azúcar a 3 miembros de la KGB en un edificio de Raizam que no llegó a explotar, porque este vecino los vio en ese momento, y la policía, como no sabría nada de esto, porque claro, no se va a filtrar a todo el mundo, claro, pues consiguió dar con ellos y fue, digamos, el detonante de decir, esto es una falsa bandera, Jorge. Como veis, todo lo que gira en torno a la figura de Vladimir Putin es un misterio en sí mismo, un misterio que dudo mucho que algún día se pueda resolver. Hugo Fernández, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Como siempre, compañero, un abrazo y hasta la próxima. Ya sabes que el placer siempre mío, Jorge. Me faltó un poco de tiempo porque da para mucho más esto, pero bueno, lo que dices, si algún día hablamos de la guerra de Rusia y Ucrania, comentaremos más cosas al respecto de Putin y todo esto. El placer mío, y ya sabes que aquí estoy cuando quieras, Jorge.